Buenos días, yo soy Clara, soy la concejala de Cultura de este ayuntamiento y primero quería agradeceros que estéis todas y todos aquí porque nos hace especial ilusión que hoy nos presenten el diagnóstico de este proyecto en nuestro pueblo. Nuestro pueblo que realmente las raíces que hemos tenido desde hace siglos es la agricultura y la ganadería, ¿no? Ha sido nuestra forma de vida y está muy relacionado con el tema que van a exponer. Dar las gracias a la Fundación Entre Tantos y a Laura, que ha sido muy colaboradora. Y es un placer, de verdad, poder compartir y dialogar con otras personas de la comarca que se preocupan tanto por nuestra vera, ¿no? Dar las gracias a Adicover, ¿no? Que ahora Rosa está en representación de Adicover y nos dirá unas palabras. Bueno, pues yo lo mismo que ha dicho Clara, es un honor, ya tanto en nombre del grupo como en mío propio, porque creo que es un proyecto que parte de la base del producto local, de comercio de proximidad, de kilómetro cero, y creo que es el futuro sobre el que nos tenemos que apoyar, y más concretamente en este caso con el tema de la compra pública. Por eso desde el principio el grupo ha considerado que es importante la creación del grupo motor, creo que le tenemos que dar un poquito empujón y que este proyecto además tiene que salir adelante, se va a tener también en cuenta dentro de la estrategia. Adicover ha puesto su granito de arena, que os doy por agradecidos todos, y principalmente a Laura, que desde que llegó a la comarca nos conocemos y creo que es una enamorada de la vera y que siempre está al pie del cañón para trabajar por la comarca, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Y estábamos en una pandemia, no sé si nos acordamos, que parece que ya ha pasado mucho rato, ¿no? Y ese es el momento en el que nos surge toda esta necesidad o esta vuelta de queremos ver qué está pasando, ¿no? Y si esto se alarga, y si resulta que seguimos estando confinadas, que esto no llega, que hay crisis del petróleo, que estamos teniendo, ¿no?, unas crisis ecosistémicas fuertes, ¿qué comeríamos en la vera? ¿Tenemos para comer en la vera, no? Esto fue como el arranque motor que nos puso a trabajar a unas pocas personas, viendo que había evidenciado algunas cosas en la crisis, como que la alimentación y la salud están súper relacionadas, ¿no? Esto es una evidencia que nos ha traído toda esta pandemia, que el empleo en canales cortos de comercialización, es decir, que el sistema agroindustrial no ha funcionado y no está dando respuesta al tema del empleo local, ¿no?, a la generación de economía local y de economía para el sector primario, que está pasándolo bastante mal, y también que hay que cuidar el territorio, que tenemos que cuidar, porque todo lo que afecta medioambientalmente o lo que estamos haciendo aquí ahora puede tener unas repercusiones tan chungas y tan drásticas como algunas que nos encontramos, ¿no? Total, que con esta idea en la cabeza nos sentamos a hablar, a crear una alianza, y montamos una alianza en ese momento desde Entre Tantos, convocamos a una mesa al grupo de acción local Adicover, al centro de formación del medio rural, que está, María no ha podido venir hoy, pero que está también colaborando en el proyecto, a Cicitex, a la Universidad de Extremadura, a la Mancomunidad de la Vera y al Grupo de Ecologistas en Acción y Paisaje, Ecología y Género. 8 entidades que representan a diferentes agentes en el territorio y que podían traer una mirada sobre qué está pasando con nuestro sistema alimentario o qué podemos hacer y sus propios recursos, ¿no? Una vez que tengamos conocimiento de cómo funciona el metabolismo alimentario de nuestra comarca, sentarnos a diseñar una estrategia de cambio de manera participada, ¿vale? Y un pilar muy fuerte de lo que queríamos poner en marcha también es que haya un espacio de gobernanza de todas las personas, es decir, no solamente tener una estrategia que hayamos definido entre todas, sino además tener un consejo alimentario que pueda a medio y largo plazo hacer una supervisión y unas indicaciones a los políticos y políticas que estén en cada momento sobre cómo hacer inversiones de dinero público que repercutan en nuestro sistema alimentario comarcal, en nuestros productores y productoras que conservan nuestro territorio, que esto es lo más importante también. Hemos tenido incendios bien gordos hace poco y tiene mucho que ver con cómo ha cambiado el modelo productivo, ¿no?, y cómo se han ido abandonando ciertas tierras y demás. Es decir, hay 100 personas contratadas y una cosa, hay un dato muy interesante que salió de esto, es que el 71% de estos comedores son de gestión directa. Y esto implica, no están externalizadas hacia afuera las cosas, se pueden hacer cambios desde dentro, desde el ayuntamiento. Es decir, se abre una ventana de oportunidad para hacer cambios ahí, estupenda, ¿vale? Se hicieron una encuesta, a ver, por ejemplo, a nivel de producción, ahí tenéis los datos, os he contado, la metodología ha sido encuestas que han participado 241 personas, focus group respecto a hostelería,
hostelería y restauración y comercio, ha habido entrevistas a agentes clave y luego un taller de escenarios de futuro, ¿no? En el que se planteaba el futuro alimentario que nos gustaría, hubo un par de talleres, cómo nos gustaría o cómo nos imaginamos este sistema alimentario y a partir de ahí detectar con la gente cuáles son las barreras y los obstáculos para poder hacerlo. El sector agrario en nuestra comarca pues, representa el 47% de la actividad económica, que no es baladí, y que tenemos a un 39% de la población activa vinculada al sector agrario, y eso está por encima de la media, es decir, tenemos a muchos vecinos y vecinas de nuestra comarca que se dedican al sector, con lo cual esto es fundamental, todo lo que hagamos, ¿no?, en relación a esto. El 40% del territorio que tenemos se está utilizando para ganadería, es decir, tenemos una vocación ganadera en el territorio bastante interesante, ¿vale? Y el 15% de la superficie se dedica a cultivos herbáceos y leñosos. Pero como veis, de todos los cultivos herbáceos, que es este circulito que tenéis aquí, solamente esta pequeña parte, que es un 4% creo, ¿no? Mira que no lo veo bien, pero solamente esta pequeña parte se dedica a alimentos. Bueno, mentir, toda esta parte se dedica a tabaco, ¿vale? De todo lo que tenemos. Y toda esta parte, o a forrajeras para ganado, ¿no? O a pimentón. Es decir, y esto da cereal, solamente esto, solamente este cachito, un 10%, un 4%, es o para cereal o para otro tipo de consumos. Y dentro de esto, el hortícola y demás, es decir, como decía la compañera que ha hecho este estudio, mire, que está por aquí, podríamos comer tabaco. En el 2020 la pérdida de cabezas y de rebaños está siendo brutal, ¿vale? Estamos perdiendo, en un territorio que es de vocación ganadera, estamos perdiendo ganaderos a tupa. Es decir, cada vez hay menos ganaderos. Faltan canales de comercialización cortos, los vaciados sanitarios que se han estado haciendo, el cierre de mataderos locales o las dificultades normativas para la transformación son algunos de los motivos por los que se están empezando a abandonar estos. Ahora mismo, por ejemplo, hay un red de raza verata que se creó el sello, ¿no?, y la específico de denominación de raza verata para que la gente se inscribiera, inscritos en esa denominación como cabreros, solamente hay 2. Tenemos que cambiar la manera de producir y la manera de producir tiene que ir a ecológico por salud y por medio ambiente. Deben ser las administraciones, la percepción es que deben ser las administraciones las que impulsen los cambios. Que sea imprescindible que se impliquen todos los actores de la cadena alimentaria, es decir, que estén las cooperativas, ¿no?, que estén las distribuidoras, que estén los consumidores, o sea, que hay que implicar a mucha gente y eso es un reto, que todo el mundo se siente sobre la mesa. Sobre lo que es un alimento procesado, lo que es un alimento de lo ecológico, lo que es un alimento de cercanía, es decir, son términos que parece que están aquí, que los tenemos todas muy claras, pero todavía no lo están. Las modas gastronómicas, en el caso de la restauración y el desconocimiento de los clientes también es un reto. Y en relación a la formación del sector de restauración, sí que se señala mucho la necesidad de mejora de planes educativos.